Evangelio de Juan. Yo he estado poniendo un leoncito, que yo soy fanático de los leones. ¿Han visto mi imagen de mi escritorio, de mi computadora, no? ¿Sí la han visto o no? Alincita me ha dado estos regalos aquí en la pantalla para las canciones. Y yo soy fanático de los leoncitos, pero sabes que tenemos al león de la tribu de Judá. Miren, ese es el fondo de mi escritorio. Pero eso es una imagen teológica. Es una imagen teológica. Tú la ves y dices, ¿qué onda con su león ahí? ¿Qué pasó? ¿No? Pero la verdad es que Jesucristo, amados hermanos, llega a la cruz del Calvario como cordero. Llega a la cruz del Calvario como cordero. Muere, es sepultado y resucita el tercer día, pero no resucita como cordero. Resucita como el león de la tribu de Judá. Resucita, emerge, surge como el león, el rey de reyes, el señor de señores, amados hermanos. Así es que esa imagen me fascina, porque es el cómo llega Jesús y cómo surge Jesús. Ahora, bueno, ya sabes por qué soy fanático de los leoncitos, ¿no es cierto? Ok, entonces estamos en Juan, ¿no es cierto? Estamos en Juan. Tenemos aquí todo el principio del Evangelio de Juan, capítulo 1, donde Juan nos dice que en el principio el verbo es Dios, y Él era con Dios, y estaba con Dios, y Él era Dios. Y entonces viene, eso es un versículo importantísimo que tú deberías de subrayar. Y viene entonces después el testimonio de Juan el Bautista, que está predicando el Evangelio, y está bautizando gente, y está haciendo discípulos, y le preguntan, ¿tú eres al que esperamos? Y le dicen, no, hay uno mayor. De hecho, en el verso 21 de Juan, capítulo 1, dice, le preguntan, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él les dice, no soy. Me encanta esto, porque Jesús le preguntan y él dice, yo soy. Y a Juan el Bautista le preguntan y él dice, no soy. Juan el Bautista tenía su lugar, sabía quién era y quién no era, ¿no es cierto? Y cuando Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, etc. Juan el Bautista dice, no, yo no soy Elías. Entonces, ¿eres tú el profeta? Y responde, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Y bueno, me brinco todo esto y vamos al versículo 29 de capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Y entonces se arma toda esta situación muy padre, ¿no? Viene Jesús a ser bautizado por Juan el Bautista y todo, pero número uno, Juan el Bautista sabe quién no era él. Jesús sabe quién es él. Juan el Bautista sabía qué podía hacer y qué no podía hacer. Pero él sabía que él solamente era la voz del que clama en el desierto. Es la voz del que viene y predica la palabra de Dios y predica a Jesucristo, al Mesías, al Cristo. Entonces, Jesucristo se aparece. En fin, vemos toda la situación, lo puedes ver en Mateo, en Lucas, en Marcos, lo bautiza, y entonces aquí Juan nos dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, vamos a un pasaje que yo he estado compartiendo, una imagen de un león. ¿Ok? Isaac, consígueme la playera, por favor. De hecho, mandé un mensaje, vamos a mandar a hacer unas playeras para estar ahí como uniformaditos cuando salgamos, nos ubiquemos,
podamos decir, ah, mira, ve con esa chica que tiene un león, ¿verdad? Y ahí sales tú con tu león. Ahí con ese chico de azul, de negro, de amarillo, de rosa, de lo que sea, ve con él, acércate con él y vamos a salir a hacer algo padre. Entonces, el asunto aquí es que yo he estado compartiendo con ustedes león porque me gusta el león. La cruz de Cristo, digo, yo no podía poner esta imagen, gracias, esta imagen en la playera, esa imagen de mi pantalla. Entonces imagínate esto así, ¿ok? Y entonces así mira, con ese que dice ahí, Jesús es el camino, la verdad y la vida, acércate, Él puede orar por ti, ¿vale? Y entonces de este lado tenemos a la cruz, al león, ¿verdad? Pero acá abajito, yo quiero llevarlos aquí abajito. ¿Qué dice ahí abajito, Liz? Dice ven y ve. Ven y ve, ¿ok? Pero tiene también en un círculo las letras del abecedario griego, alfa y omega. ¿Por qué? Porque Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era y el que es y el que ha de venir, ¿no? Y entonces ven y ve. Ven y ve. Bueno, vamos a platicar de eso. Vamos ahí a Juan, porque vas a decir, ¿qué onda con ven y ve? ¿No? ¿Por qué? ¿Verdad? Vamos adelante, versículo 35. Ya vimos un poquito el contexto. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Fíjate bien. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde qué? ¿Dónde vives? ¿Ok? Les dijo, ¿qué les dijo? Venid y ve. Venid y ve, o venir y ve, o la traducción que utilices, ¿no? Venid y ve. Y entonces fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora de Simón. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, entonces, date cuenta aquí cómo se van dando las cosas. Juan el Bautista habla, dice, miren, este es el Cordero de Dios. Y entonces los discípulos de Juan el Bautista, 2 de ellos, lo que pasa es que dejan a Juan el Bautista y se van con Jesús. ¿Ok? Estaban ellos siguiendo a Juan, pero después siguen a Jesús. Y ellos le dicen, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Dónde vives? Vengan y vean. ¿Ok? Vengan y vean. Entonces, ellos empiezan a seguir a Jesús. Amados hermanos, uno de los propósitos que tú y yo tenemos como cristianos es que no nos sigan a nosotros, sino que sigan a Jesús de Nazaret. Ese es el propósito por el cual estás tú aquí, amado hermano, para que la gente no te siga a ti, sino que tú los guíes hacia Jesucristo. Primero estaban con Juan el Bautista y aprendieron de él. Eso es discipulado. Pero una vez que Juan el Bautista les está hablando de Jesús y aparece Jesús, los encamina a Jesús. Tu responsabilidad, amado hermano, es hablarle a la gente de Jesús y enseñarles quién es Él para que ellos hagan una decisión por Cristo. Vamos a ver más adelante. Capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién? Y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe, ¿qué ocurrió con Felipe? Halló, dice ahí, ¿halló a quién? O sea, lo halló. ¿Qué hola, compadre? ¿Cómo estás? Oh, amigo, compañero, yo qué sé. Y le dijo, hemos hallado
en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, Felipe aquí estaba emocionadísimo porque Felipe había mirado a Jesús le había hablado, él había tenido un encuentro con Jesús y Felipe está súper emocionado y le dice: hello, aquí está Jesús, vamos, yo te llevo. Esa es la actitud que debes de tener tú como hijo de Dios. Y te va a pasar como le pasó a Felipe, amado hermano. Ve el versículo 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Amado hermano, te vas a topar, hermana, cuando salgas a hablarle a la gente, le hables a tus amigos, a tus compañeros y les digas: ¿qué crees? Hay algo en mi vida. O te digan: qué raro estás, es que hay alguien en mi vida. He conocido una persona muy especial que me ama y es Jesús de Nazaret. Y te van a decir: Jesús, o sea, cálmate, no seas fanático. No seas fanático. Natanael tenía prejuicios. Prejuicios raciales también. Dice: de Nazaret, como decir, de Tepito. O sea, ¿cómo crees? ¿En serio? Te lo pasaría de la Roma, ¿no? De Lomas de Chapultepec, pero de Tepito. ¿Sí? Es algo parecido a eso. Entonces tenía prejuicios. Natanael tenía prejuicios. La gente con la que tú y yo hablamos tiene ideas preconcebidas, la educación, cosas, todo lo que le obstaculiza ver a Jesús. Y te van a decir: Jesús. Entonces, pero tú estás bien contento y tú le hablas de Jesús a esa persona. Tú háblale de Jesús a esa persona. Y entonces, esa persona probablemente te va a decir: ¿de verdad? ¿Estás hablando en serio? Como Natanael le dice a Felipe: de Jerusalén, de Nazaret, puede salir algo bueno. Y entonces lo que tú tienes que hacer es hacer lo que hizo Felipe con Natanael. El mismo versículo. ¿Qué le dijo Felipe a Natanael? ¿Ven y qué? Ven y ve. Amado hermano, esas son de ahí salieron esas letritas de la playera. Ven y ve. Ven y ve. Amado hermano, hermana, tú háblales de Jesús. Muéstrale. Lo que tienes que decirles no es la Biblia de memoria. Lo que tú tienes que decirles es: ¿qué crees? Encontré a alguien en mi vida que me ha cambiado, me está transformando. No soy el plus ultra, no soy lo mejor. Dios me está cambiando, pero encontré a Jesús. Y te van a decir: no, es que estás mal, es que esto, es que el otro. Ven y ve. Compruébalo. Eso es lo que tienes que decirle. Ven y compruébalo por ti mismo. Ven y pruébalo. Yo a varias personas, una de mis técnicas, por así decirlo, estamos hablando y me dicen que no, que esto, lo que tú quieras, cualquier pretexto que me pongan, y yo digo: pues ven y ve. Te invito un mes a la iglesia, no más, un mes, y si después de un mes ya no quieres venir, no vengas. Seguimos siendo amigos. Y la mayoría que he traído, Dios me ha dado gracia con esa técnica. Ahí se quedan. Y algunos hasta luego dan testimonio y me dicen: ¿sabes, pastor? Me invitó por un mes, pero ya tengo 5 años aquí. Entonces, amado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es guiar a la gente a Jesús, porque Jesús es el que hace la obra, no tú. Y ese es el problema que la iglesia tiene hoy en día. Que la iglesia cree que somos nosotros los que tenemos que cambiar y transformar a las personas. Y entonces, como nosotros pensamos que yo soy el que debe de cambiar y transformar a esa persona, lo que ocurre es que yo no puedo hacerlo. Y entonces, cuando yo estoy con esa persona, me desanimo porque no tengo el poder ni la capacidad para transformarla. Y claro, porque tú no eres Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer es conocer a Jesús. Y creo que ya lo conoces. Entonces yo conozco a Jesús, yo me acerco a Jesús. Y Jesucristo empieza a cambiar y hablar a mi vida y transformarme. Y entonces yo solo lo que tengo que hacer es ir y ver dónde vive Jesús, dónde está Jesús, quién es Jesús y aprender de Jesús. Y entonces una vez que hago eso, yo le hablo a la gente y le digo: conozco a Jesús. Y te
van a poner el pretexto, pues entonces tú le dices, ven y ve. O sea, compruébalo por ti mismo. No te quedes con mi experiencia. Miren, de hecho, cuando yo le platico a alguien de Jesús, es muy raro que yo le hable de mi propia vida. ¿Ok? Pero puedes hacerlo. La mujer samaritana lo hizo cuando Jesús le dijo, pues bien cierto, porque este que tienes no es tu marido y has tenido 5 más, chiquita, ¿verdad? Y entonces ella se va corriendo allá al pueblo, a Samaria, ¿verdad? Se va corriendo y les dice a todo el mundo, aquí está Jesús que me dijo quién soy. Vengan y vean. Vengan, y Jesús se quedó ahí un rato y le predicó a todo el pueblo. Entonces, primera cosa que tú tienes que entender es que tú no vas a cambiar a nadie, ni a ti mismo. El que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tu marido, tu esposo, tu hijo, lo que tengas y que no quiere llegar a Jesús y que no quiere cambiar, ese no es tu problema, ese es problema de Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu responsabilidad? Tu responsabilidad es orar a Dios por ti. Dios, dame paciencia, por favor. Dios, ayúdame, por favor. Y ábrele de entendimiento a esta persona. Toca su corazón, háblale, ten misericordia de él. Pero cuando tengas la oportunidad, porque Dios te ha dado infinidad de oportunidades, pero las has desperdiciado. Porque Dios te ha dado la oportunidad cuando ha surgido X situación en tu casa, en tu familia y se presta para que hables. Tú no has logrado discernir el punto en el cual ese era el momento para decirle, ven y ve. Ven y ve. Yo incluso hay gente que le digo, no me creas. No me creas, si quieres no me creas. Ven y ve. Ven y compruébalo por tus propios ojos. Deja que Jesús haga la obra en tu vida. ¿Ok? Porque la gente como piensa que un pastor es pastor desde antes de la fundación del mundo. Y creen que como uno es pastor es casi un ángel, ¿no? Y la gente dice, no, pues es que usted ha sido bueno toda su vida. Si supieran, ¿verdad? Si supieran de dónde lo saca el Señor. Entonces dicen, no, pues usted ha sido bueno, pues a usted no le costó trabajo dejar de tomar, a usted no le costó trabajo dejar de fumar, porque usted siempre ha sido bueno. De hecho, te voy a decir esto. Este es un secreto y no se lo he dicho a muchos. Sabes, déjame decirte, sabes que cuando predicamos la palabra de Dios es más fácil que te crean a ti que a mí. Porque la mayoría de la iglesia lo que dice es, usted pastor vaya y hábleles. Y si voy y les hablo. Y si lo hago y si voy y predico. Pero la gente es más fácil que te crea a ti que a mí. ¿Por qué? Por lo que acabo de decirles. Pues usted ha sido bueno toda su vida. Con usted ni para qué. ¿Con cuánto le voy a ganar a usted? A mí, para la gente, dicen, es que a usted se le paga para ser bueno. A usted se le paga para que usted sea bueno. A usted se le paga para que hable bonito, para que maree a todos ahí en la iglesia. Para eso le pagan. ¿Sí me explico? Entonces es más difícil que a mí me crean, porque entonces ellos dicen, a usted le pagan para hacerlo. Pero a ti no te pagan. Bueno, a veces ni a mí. Y no es que. Pero sabes una cosa, a ti no te pagan, tú estás aquí por voluntad, por así decirlo. ¿Sí me explico? Para que no me malentiendan lo que estoy diciendo. Entonces es más fácil que a ti te crean cuando tú vas y le predicas a alguien que cuando yo voy. ¿Ya captas la idea? No te estoy diciendo que me dejes invitar a predicarle a tu familia. Vamos, pero ven y ve. Entonces tú predicas la palabra de Dios, le hablas a alguien, dices, Jesús está en mi vida, ven y ve, te invito, vamos. Y entonces tú tienes la responsabilidad de tener un discípulo como Juan el Bautista tenía sus discípulos, pero una vez que se conectan con Jesús, los dejas, vámonos.
vas a él, ¿te imaginas discipulando a alguien? Hermano, yo quisiera la bendición que tú tienes, fíjate, en el campo, vean esta imagen, en el campo, con los borregos allá afuera, los saco a comer, órale. Y de repente me encuentro al compadre allá afuera. Y le empiezo a hablar de lo que Dios ha hecho. Pero yo ahí tengo al cordero, ¿no? Al borreguito para hablar de Jesús. La naturaleza. Y se viene el aguacero, ¿no? Si te ha agarrado el aguacero ahí en el campo, ¿no? Y entonces viene el aguacero y tú ahí estás hablando. Y le dices, pero no me creas, ven y ve. Compruébalo por ti mismo. Con todas las herramientas que tienes, y luego entonces ya se ve cada día por ahí en el campo y tienes una gran oportunidad de estarle hablando de Jesús y discipulándolo hasta que él crezca, se bautice, vaya avanzando, y entonces esa persona venga, vea y siga a Jesucristo. Pero todo a través de ti. Tú puedes hacerlo, hermana. Tú puedes hacerlo, hermano. Ese es tu trabajo. La palabra de Dios en Mateo capítulo 28 dice que Él nos ha enviado a ser discípulos. ¿Ok? Entonces esa es tu función. Pero tú y yo le decimos, ven y ve. Bueno, versículo 46. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vino a Natanael que se le acercaba, no veo. Cuando Jesús vio, no vino. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sabes una cosa? Natanael era una buena persona. Jesús lo reconoce. Jesús reconoce que es una buena persona, un buen religioso, por así decirlo. Y te vas a encontrar con gente que te diga: pues si yo no soy malo. Yo no mato, no secuestro, le doy gasto a mi mujer, atiendo a mis hijos. Nunca falto a mi casa, soy buena persona. Te lo vas a encontrar. ¿Ok? Y Jesús le dice eso. Él era una buena persona. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Wow! Sabes, cuando tú empiezas a hablarle a la gente de Jesucristo y Jesucristo se manifiesta en su vida y la palabra de Dios habla a través de ti, de la Biblia, habla a esa persona, la gente te va a decir: ¿qué onda? ¿Quién te contó mi vida? Nadie. Jesús te conoce. Jesús te conoce. ¿Qué vas a hacer? Entonces Natanael era una persona con prejuicios, ¿verdad? Y hasta que Jesús le dice: aquí un verdadero israelita de quien no hay engaño. Entonces, y cuando Jesús le dice que lo vio antes de que Felipe le hablara, él ya lo había visto. Con esto te digo todo. Tú ya hiciste una lista de 5 personas, ¿no? Si no la has hecho, hazla y se la das a la mano. Pero date cuenta de esto: antes de que tú vayas a hablarle a esa persona, a una de esas 5 personas, Dios ya la vio. Jesús ya la vio, porque Jesús es omnipresente. Jesús ya vio a esa persona. Jesús, amado, Jesús está tratando con esa persona desde antes de que yo te dijera que hagas esa lista. Porque Jesús ama a todos. No es que retarde su promesa de venir por segunda vez, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, el asunto es que la iglesia es la que no quiere moverse, pero Jesús ya está mirando a esas personas con esa necesidad y está tocando sus vidas, hablando en sus corazones y haciéndolos sensibles. Yo le decía algo a mi esposa en estos días, porque la venida del Señor es inminente, 1. 2, nadie sabe la hora ni cuándo, pero sabes, viene pronto. Ahora sí puedo decir viene pronto. No voy a decir como un pastor que la verdad era un muy buen predicador y probablemente lo sigue siendo, pero se le ocurrió dar fecha de cuándo venía Jesús. Y lo peor de todo es que no se retractó. Entonces, de hecho, para él ya fue el rapto
y en el 2022 ya... el problema es que él ya se quedó, ¿no? O sea, y en el 2026, 8, viene Jesucristo. Ya dio nombre, fecha, mes y todo. Y era un buen predicador, era un buen maestro, sobre todo en cuestiones apocalípticas, pero ya se le cruzaron los cables. Pero yo sí te puedo decir esto: Jesús viene pronto. Porque dice la palabra de Dios una clave, una de las claves que van a ocurrir, dice, y será predicado este evangelio en todos los rincones del mundo, y entonces vendrá el fin. Y ahora con la tecnología, hermano, ya te ven en todos lados donde haya wifi, ¿no es cierto? Y eso apenas reaccioné hace 2 días. Seguro que alguien ya lo había pensado, pero hace 2 días dije, oye, la palabra de Dios dice que el evangelio del Señor será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y ahora con la tecnología, a lugares donde tú y yo no podemos llegar, ya llegó el evangelio. Esto nos da una señal seria de que la venida del Señor Jesús está más cerca que hace 20 años, que cuando los apóstoles escribieron esto. Hasta se me puso chinita la piel de pensar que el Señor Jesús está pronto, porque vemos muchas cosas cada vez más reflejadas. Le dijo Natanael, verso 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto, hermano, es una confesión de fe. Él lo que está diciendo es, Jesús, como aquí la oración que hacemos cuando, oye, ¿quieres aceptar a Jesús? Sí, pues haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco mis pecados, esto. Eso ha sido más que nada intentado en el último siglo, ¿verdad? Pero Natanael lo que está haciendo es confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿No? Una confesión de fe. Amado hermano, ¿quién llevó a Natanael? Felipe llevó a Natanael con Jesús. ¿Cuál es su trabajo? Ahora, déjame decirte esto. Felipe no había tomado un curso de 3 años en su iglesia, ¿vale? Felipe no se las sabía todas. Felipe lo que hizo fue, conoció a Jesús y fue y habló de Jesús. Y al que dudó, le dijo, ven y ve. Ven y compruébalo tú mismo. Eso fue lo que le dijo. ¿Ok? Entonces, vemos algo interesante, para ir cerrando esto. Algo interesante es que Felipe, aparece en el libro de los Hechos en el capítulo 1, si quieres abrir tu Biblia. En Hechos capítulo 1, versículo 13, pero curiosamente Natanael ya no aparece. Ya Natanael no aparece en el camino, amado hermano. Se convirtió, aceptó a Jesús, dijo, Jesús, tú eres mi Salvador. Y en Hechos capítulo 1, versículo 13, dice, ¿ya lo tienen? Hechos 1, 13. Ya. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, ve contando con tus deditos, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, ¿quién más? Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. ¿Quién era? ¿Cuántos son? 11. Ya me descontaron uno más. 11. Son 11. ¿Por qué son 11? ¿Quién falta? ¿Quién fue? No, ahí está Felipe. No. Judas, el que se dio cuello. 11 y faltaba Judas. Pero entre esos 11 apóstoles, discípulos, estaba Felipe. Pero no estaba Natanael. Y después de eso ya no sabemos nada de Natanael. Interesante, ¿no? ¿Cuál podría ser nuestro pensamiento?
Aguas, amado hermano. Aguas, amado hermano. ¿Por qué? Porque todos podemos llegar a Jesús y como los ciegos decir: Jesús, aquí estoy. Y después, ya no quiero nada contigo, Jesús, adiós, me voy. Puede ser una opción que se alejó de Jesucristo. Se alejó de Jesús porque no se supo más de Él. Esa puede ser una. Ahí pueden haber mil hipótesis, pero con la que me quedo el día de hoy es con esta. Se alejó de Jesús. Reconoció quién era Jesús. Jesús, tú, ¿cómo supiste que yo estaba en una higuera? ¿Cómo le hiciste? No, tú eres Dios, tú eres Jesús. Cuando Jesús viene a tu vida, hace un milagro, trabaja en algo en tu vida y dices: wow, Jesús es lo máximo. Y pasa un año, 2 años y dices: adiós, con permiso. Aguas, hermano, aguas. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No juegues a la cristiandad, querido hermano, no juegues. Y entonces regresamos ahí y vemos a Felipe más adelante, porque Felipe era tremendo, de hecho tuvo hijas profetizas, ¿no? Entonces, en Hechos, más adelante en Hechos, lo vemos. Así es que, amados hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Nosotros necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos hablarle a la gente. Esa es tu responsabilidad. Y yo te dije, es más fácil que la gente te crea a ti que a mí, porque a mí me pagan por hacerlo. ¿Sí me explico? Y eso te lo digo porque me lo han dicho. ¿Sale? Entonces es más fácil que te crean a ti que a mí. Entonces tú eres esa voz que tienes que ir y hacerlo, hermano, amado. ¿Ok? Yo lo hago también, claro, pero tú tienes que hacerlo. Ven y ve, ven y compruébalo por ti mismo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Rompe las barreras raciales, como Natanael, que tiene pensamientos así como... Es Jesús el que cambia, es Jesús es el que transforma a las personas, no tú. Deja ese pensamiento ya a un lado y confía en el Señor y en el poder de su fuerza y de su Espíritu Santo, y comienza a hablar de Jesús y deja que sea Jesús nuestro Señor el que cambie, el que transforme, el que le hable a la gente que tienes a tu alrededor. No, es que mi hijo es bien rebelde. Amado, tú eres peor igual. No, es que él no quiere nada con Dios. ¿Ya te acuerdas cómo eras tú? Que tampoco querías nada con Dios. No, es que es bien, pero ¿y a poco tú eras un santo? ¿Me explico? Pero ahora como estamos de este lado, no, qué grosero, qué rebelde, no quiere nada con Dios, ¿no? Pero en su momento tú eras igualitito a esa persona, o peor. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Tuvo paciencia. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Enviarte una persona para que te hablara y te discipulara. Cuando otros te hablaban, los mandaste a volar, Dios mandó a otro. Te habló, te discipuló, era tu momento. Jesús tuvo paciencia contigo. ¿Qué necesitamos? Paciencia. Paciencia. ¿Qué necesitamos? Orar. ¿Qué necesitamos? Acercarnos a Natanael y decirle: ven y ve. Jesús tiene cosas grandes para ti. Ven y ve que, ven y ve el perdón de Dios, ven y ve el amor de Dios. Pero tienes que venir y comprobarlo. Ven y ve la misericordia de Jesús, la sanidad de Jesús, la paciencia de Jesús. Ven y ve, pero tú tienes que venir y comprobarlo. ¿A dónde voy? Pues voy a 2 lugares específicos. Uno, ven y ve a Jesús, ven y ve a Jesús en mi vida. Vamos a mi casa, vamos a tomar un café, vamos a sentarnos y déjate hablo de Jesús. Y ven y tráelo a la iglesia. En la casa le empiezas a hablar de Jesús, en el campo, en el trabajo donde estás. Con cosas tan sencillas, hermano. Que Dios te dé la creatividad y las palabras. Creatividad y palabras. Yo recuerdo recién convertido,
estaban saliendo ¿has visto esos folletitos que se llaman chics? Los chics son unos cuentitos ahí con historias que te hablan de Jesús finalmente. Esos los acababan de inventar. Entonces, yo recuerdo que en la oficina donde estaba yo trabajando, había una chica que tenía problemas y siempre llegaba triste, no siempre, pero hubo unos días en que empezó a llegar, hacía todo mal, todo le salía mal, y me complicaba la vida porque todo le salía mal, y siempre llegaba con una cara así de ni me hables, ni me toques. ¿Y sabes qué hice? Ponía yo una palabra en un papelito. Usábamos tarjetas de presentación, creo que ahora ya ni se usa. O sea, y entonces en una tarjeta de presentación yo le ponía: Dios conoce tu vida, Él te ama. Y se lo ponía en su escritorio, y como yo siempre llegaba antes que todos, se lo ponía en su escritorio. ¿Sí? Y así, otro día, un versículo sin ponerle el versículo. Dios es amor. Sin ponerle el versículo. Hasta que el tercer día llegó a mí y me dice: oye, bueno, ¿qué onda contigo? Porque ya hay 3 tarjetitas, ¿no? Pero así, o sea, yo le mandaba el anzuelo, ¿no? Pum, pum, pum. Dios te ama. Me dice: oye, pues ¿qué onda contigo? ¿Qué? ¿Por qué me pones eso? No, pues porque Dios te ama. Pero ya fue ella la que llegó a mí, ¿te das cuenta? Y entonces le digo: Dios te ama y no quiere verte así. ¿Me dejas orar por ti? Sí, no tienes que decir nada, déjame orar por ti. Yo no puedo hacer nada por ti, lo único que tengo es oración. Pido a Dios, déjame orar, y Dios va a hacer algo en tu vida. Y entonces vienes y me platicas. Es tan sencillo, tan sencillo. Y luego ya estamos dando discipulado a alguien en la oficina, en la casa, donde andas, y empiezas a platicarle. No sé qué decirle, pastor. Ahorita hay 1000 herramientas. 1000 herramientas. Pero no sabes qué decirle. Hay tantas cosas. Pero si tú no sabes qué decirle, háblale lo que oíste el día de hoy. Habla lo que oíste el miércoles. Lo que aprendiste del miércoles, lo que aprendiste del domingo. Ve y díselo. No tienes que saberte todo. Por eso les digo, apunten la prédica. ¿Te das cuenta? Así es que, hermano, ven y ve. Ven y ve, para que les digas: ven y ve. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Tú ve a ellos, para que ellos vengan y vean lo que Jesús hace en sus vidas. Amén. Inclina tu rostro. Señor Jesús, ayúdame. Dile: Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Porque hay gente que está sufriendo, Señor. De hecho, ora por esas personas que tienes en mente y dile: Señor, hay gente que está sufriendo, que tiene dolor, que no sabe cómo enfrentar la vida, que están solos, Señor, sin ti, y no hay esperanza, que se han alejado de ti, Señor. Ten misericordia, te lo pido. Por favor, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Toma mi vida, usa mi vida y ayúdame, Señor, a alcanzar a otras personas para ti, para tu reino, y que puedan ver tu gloria, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.